Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, la Paloma de la Paz, perseguida por su significado, acompaña los restos del maestro Botero en el Capitolio. Carolina Arbeláez dijo que con Catherine Miranda escogieron a Julia Miranda para que la bancada del gobierno no se alertara de la proposición de la reforma a la salud y explica sus aportes de los fabricantes de bebidas azucaradas. El caso de un militar denunciado por falsos positivos durmió 13 años en el despacho en que trabajaba su esposa. La JEP busca responsables de falsos positivos de Casanare, escalando la cadena militar de mando. Y en los deportes, Mauricio Posada. María Fernanda, el comandante volvió a marcar y Santos Borré se estrena con triunfo del Werder Bremen en Alemania. Jornada de goleadores en Inglaterra. Haaland anotó para el City y en España Lewandowski doblete para el Barcelona. Y las Águilas vencieron en su visita al Boyacá Chicó y asumieron el comando de la liga. Oh maestro, oh señores. Aquí está, esta es la imagen del día. Los políticos, militares, jerarcas de la iglesia y gamonales que caricaturizó en su obra, En carne viva, le rinden culto a los restos del maestro Fernando Botero. La cámara ardiente se inició con las frases en italiano del jefe del clan Nami en el Capitolio Nacional y al lado izquierdo de su féretro, la Paloma de la Paz, que fue expulsada y reintegrada al Palacio de Nariño. Hasta mañana a las 4 de la tarde, los bogotanos podrán rendirle tributo al artista que puso el nombre del país en las mejores galerías del planeta. De esta historia hablaremos hoy. ¿Cuáles son los 3 medios que usted más consulta para mantenerse informado? Televisión. Noticias 1, el segundo informativo más consultado de televisión por los líderes de opinión en Colombia. Panel de Opinión 2023. Gracias por elegir la independencia. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Mauricio Posada. Buenas noches, bienvenidos a la mejor información del fin de semana. La obra del maestro Botero ha tenido un lugar en el Palacio de Nariño desde 1982, aunque haya habido quienes pretendan negar el valor de su presencia. Hoy la Paloma de la Paz, residente y expulsada, estuvo al lado de sus restos. Camilo Galán. María Fernanda, ahora que el maestro no está con nosotros ni con su obra, la paloma que hizo para conmemorar la firma de la paz en 2016 tendrá que ser defendida por los que la aprecian como arte y como símbolo político. En 2016, con motivo de la culminación de las negociaciones de paz y la posterior firma de los acuerdos entre el gobierno y las FARC, el reconocido pintor y escultor Fernando Botero se la obsequió al Palacio de Nariño como testimonio de paz. El arte y la cultura. Pero 2 años después y antes de que el nuevo inquilino despreciara su significado, esta voló hasta el Museo Nacional con el permiso del escultor colombiano. Esta es su casa. Aquel julio de 2018, última semana del gobierno Santos y en presencia de la primera dama María Clemencia de Santos y la ministra de Cultura Mariana Garcés, la paloma se posó en la rotonda del Museo Nacional, en donde reposa una de las colecciones más grandes y completas del maestro. Estamos dando cumplimiento a la voluntad del maestro Fernando Botero. Pero este no sería el único vuelo de la emblemática escultura símbolo de la paz, porque el 6 de agosto, un día antes de la posesión del presidente Gustavo Petro, la paloma voló nuevamente, esta vez para posarse al lado de la espada de Bolívar en el acto de posesión, los mismos que impidieron en principio que la espada estuviera presente en la Plaza de Bolívar, la obligaron a volver nuevamente al Museo Nacional. En septiembre del año pasado, en horas de la mañana, funcionarios de Presidencia y del Museo Nacional, cumpliendo todos los protocolos que se requieren para trasladar una escultura de la importancia y el valor de la Paloma de la Paz del maestro Fernando Botero, la llevaron de vuelta a la Casa de Nariño. Fuertemente custodiada, la Paloma de la Paz salió del Museo Nacional y recorrió la avenida Circunvalación antes de llegar a la Casa de Nariño. La paloma se posó nuevamente en su casa en la antesala de la Galería Gobelinos o Salón de Pinturas de la Casa de Nariño, allí acompañada de la monja del palacio, otra obra perseguida del maestro Botero. Pero el periplo de la paloma no había terminado. La muerte del maestro Fernando Botero, su autor, nuevamente la hizo volar, esta vez por orden presidencial. He dado instrucciones que durante los homenajes al maestro Fernando Botero, su obra, La Paloma de la Paz, lo acompañe.
calle de Honor salió nuevamente de la Casa de Nariño hacia el Capitolio para despedir también a su creador y reiterarle que, aunque él no esté, la Paloma de la Paz siempre tendrá quien la defienda. Solo un puñado de congresistas acompañó la llegada y los primeros momentos de la Cámara Ardiente en el Capitolio. También quedaron vacíos los puestos de expresidentes, del fiscal y el defensor del pueblo. Miguel Ángel Peñaranda. María Fernanda, se asume que ellos, dignatarios y congresistas, visitarán los restos del maestro el lunes, cuando también lo haga el presidente Petro para la misa solemne con la que sus despojos se despedirán de Bogotá. Para la despedida final en Medellín. Oh maestro, oh señores. Los restos del maestro Fernando Botero cumplen su segundo día en Cámara Ardiente en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, en la que hay una oportunidad para que los colombianos puedan rendirle homenaje al máximo exponente de la plástica nacional. Al recinto asistieron personalidades de la vida política del país, aunque el 90% de los congresistas estuvo ausente, salvo los presidentes y vicepresidentes del Congreso y un puñado de parlamentarios. Tanto el presidente del Senado como el de la Cámara dieron su discurso y posteriormente Lina Botero, la hija del maestro, leyó unas palabras. Y traer a mi papá una última vez a su tierra natal para que los colombianos se puedan despedir de él era uno de nuestros más grandes anhelos. Los pocos congresistas que asistieron tenían lugares dispuestos y otros, como la senadora Piedad Córdoba, ocupó la silla que estaba reservada para el expresidente Uribe, quien tampoco fue, como otros invitados como el fiscal Barbosa y el defensor Camargo. Después de la ceremonia inicial, fueron abiertas las puertas al público, que desde temprano hizo fila para ingresar al recinto. Hacia las 3 de la tarde, el expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, llegó junto con su esposa María Clemencia para honrar al maestro Botero y su familia. Santos estuvo por un largo tiempo allí. Varias personas aprovecharon el momento para tomar una foto y rendirle homenaje al maestro Botero. Aunque en la agenda presidencial se anunció la presencia de Petro ayer, horas después fue borrada, pero según fuentes de Palacio, el jefe de Estado estará el próximo lunes en la misa que se tiene prevista en la Catedral Primada. El público podrá ingresar al Capitolio hasta mañana domingo y el lunes será trasladado a Medellín, donde también recibirá homenajes póstumos. Hace 11 años, cuando vino al país para regalar su colección de obra propia y ajena, el maestro Fernando Botero tuvo un diálogo con Noticias 1 para explicar su concepción de la gordura, del arte, del compromiso social del artista y de su obra. Maestro, ¿por qué usted afirma que la pintura es 10% inspiración y 90% transpiración? Que el esfuerzo debe ser muy grande, más que las ideas. Digamos, en este momento es una mezcla de ideas y un esfuerzo gigantesco, una dedicación enorme al trabajo de pintura. Usted no pinta gordos, sino volúmenes. Exacto. Pero, ¿en qué cree que radica esa diferencia? Es decir, en el arte siempre hay deformación. Y en este caso, pues, mi exaltación del volumen es mi deseo de buscar una exaltación de la vida, una sensualidad que debe tener la pintura, etc. Yo soy el artista vivo que más exposiciones en museos he tenido. Todo que, bueno, ¿qué importa una mala crítica si después los directores de museos de todas partes, hasta el Hermitage de San Petersburgo, aceptaron mi trabajo? Total que eso no me ha desvelado. ¿Se le ha pasado el síndrome del lienzo blanco? No, a mí no, porque yo pinto el lienzo de rojo para empezar, todo con brocha. Lo pinto rojo para que no tenga el síndrome del blanco, ¿no? Sí. Sí. Mayor inspiración, ¿cuál ha sido? Bueno, Colombia, y el recuerdo que tengo de mi niñez en Medellín siempre ha sido, como decía, el tema permanente, fuera de las series que he hecho sobre la tauromaquia, el circo, etc., Abu Ghraib, la violencia en Colombia, pero siempre ese recuerdo de Medellín que es muy grato y que tiene mucha poesía, que ha sido lo que me ha hecho trabajar más, es de un homenaje a mi tierra. ¿Sí? Usted siempre ha dicho que usted no tiene un pensamiento político, pero que usted se acerca hacia la izquierda. Bueno, de pronto, Abu Ghraib y lo que hizo es la definición de su pensamiento político. Bueno, sí, en cierta forma, es decir, me produjo un choque la hipocresía de la situación en la cual los presidentes de los Estados Unidos se presentaban como los representantes de la compasión y de la libertad, y estaban torturando a la gente en Irak como los torturaba Saddam Hussein.
eso me produjo a mí y a toda la humanidad un choque y por eso lo hice. ¿Qué le falta por pintar? Bueno, yo quisiera saber, porque el día que se me ocurra lo voy a pintar. Lo que pasa es que siempre el día antes de que tengo una idea, yo la tengo el día que me llegue y ese día lo hago. Pero es muy difícil saber antes de tiempo qué obra va a pintar. La congresista Carolina Arbeláez le dijo a Noticias 1 que junto con su colega Catherine Miranda planearon que la propuesta de subcomisión para la reforma a la salud la firmara la representante Julia Miranda, porque la bancada del gobierno no tenía los ojos puestos en ella. Gustavo Monge. María Fernanda, ella también fue cuestionada por pedir el aplazamiento del impuesto saludable a las bebidas azucaradas a favor de Postobón, uno de los financistas de su campaña, pero dijo que la donación no fue para ella, sino para su partido, que a su vez le transfirió a ella estos aportes. No sean incoherentes y sentémonos a dialogar y a concertar. Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Cambio Radical, quien junto a las Miranda, Catherine de la Alianza Verde y Julia del Nuevo Liberalismo, idearon y gestaron el mecanismo de la subcomisión de la reforma a la salud, tal como lo registró Noticias 1, habló con este noticiero sobre ese episodio. En honor a la verdad, la representante Julia Miranda nos estaba pidiendo que acompañáramos la proposición de la subcomisión. Y yo le estaba diciendo a la representante, si yo firmo esa proposición, automáticamente la van a rechazar, porque todo lo que firme la oposición tiene los ojos puestos de la bancada del gobierno. Aprueba la plenaria el orden del día con las proposiciones. Aprueba, presidente. Y se lo dijimos como con Catherine ahí, porque ella nos estaba diciendo, tengo una proposición, y ya lo veníamos hablando desde días anteriores. Y así convencieron a Julia Miranda de firmar. El camino es, usted que es una representante ecuánime, preséntela sola. A la representante Arbeláez también se le señaló junto al representante del Centro Democrático, Andrés Forero, un par de reflexiones, señor presidente, por un posible conflicto de intereses por haber recibido financiación en sus campañas al Congreso de una empresa de gaseosas y a su vez promover que el impuesto ya aprobado a esas bebidas se aplace hasta 2026. La representante Carolina Arbeláez y el representante Andrés Forero desde la reforma tributaria han apoyado con ahínco que, digamos, se retrase el tema de los impuestos saludables. La representante Arbeláez recibió un total de 70 millones de pesos de la empresa de gaseosas en 3 giros independientes dentro del informe que todos los candidatos a corporaciones públicas registran en el portal Cuentas Claras. Cuando revisamos los ingresos a las campañas podemos ver que varios representantes de Cambio Radical y del Centro Democrática son apoyados por refinadoras de azúcar, por Postobón. Arbeláez respondió. Primero, eso es falso, porque todos mis recursos son directamente transferidos y donados por el partido. En el documento suministrado a Noticias 1 se observa en ítems diferentes el dinero entregado por el partido Cambio Radical como los montos entregados por la empresa de gaseosas. El representante Forero no atendió a la solicitud de entrevista sobre este tema. El lobby en Colombia no está regulado y las empresas pueden realizar gestiones al interior del Congreso para favorecer sus intereses. En el despacho más lento de la justicia militar se estudiaba los falsos positivos del esposo de la secretaria y otros expedientes por crímenes cometidos desde 1999. La titular y la asistente fueron apartadas de su cargo. Víctor Ballestas. María Fernanda, según la resolución de su destitución, en ese despacho ocasionalmente se trabajaba y a los familiares de las víctimas solo los atendían cuando lo dictara su, comillas, libérrima voluntad, es decir, cuando les diera la gana. La Justicia Penal Militar, en cabeza de su director José Reyes Rodríguez, destapó esta semana una presunta sociedad corrupta que habrían liderado por casi una década la entonces jueza María Teresa Ladino, mayor del Ejército, y Claudia Patricia Jurado, secretaria del Juzgado 25 de Instrucción Penal Militar y Policial, con sede en Río Negro, Antioquia, considerado el de más bajo rendimiento del país. Atendían a los usuarios cuando su libérrima voluntad y ocupaciones personales se lo permitían y asumieron conductas sistemáticamente disfuncionales a la misión judicial en multiplicidad de expedientes, en particular en los adelantados por delitos de homicidio con signo de posibles falsos positivos. Noticias 1 tuvo acceso a los informes que hacen parte de la investigación y que motivaron la decisión de apartarlas de sus cargos. Por acción u omisión, habrían beneficiado a militares involucrados en posibles ejecuciones extrajudiciales.
Los expedientes se encuentran sumidos en un régimen de inercia, desorden y anarquía ante la indolencia de la juez y la secretaria del juzgado. Hay casos de alta sensibilidad represados desde el siglo pasado, lo que ha generado una prescripción masiva de la acción penal. Con hechos del año 1999, o sea, 25 años de investigación previa, algo absurdo, insólito e inaceptable en términos de plazo razonable. La prescripción de la acción es lo más grave que se puede pasar a un proceso penal porque es su propia muerte y extinción. En la investigación se reseñan casos puntuales que habrían engavetado. A pesar de la gravedad de los hechos, hubo poca o ninguna actividad o las pruebas, comillas, se perdieron. Una de las dos víctimas mortales fue un menor de edad, hechos del 5 de mayo de 2003. Hay declaraciones que dan cuenta de la previa retención por parte de la patrulla del ejército, reducción, ejecución e imposición de prendas militares. Desde el 27 de septiembre de 2019 no reporta actividad el proceso. Hechos del 30 de diciembre de 2004, 2 fallecidos. Existen declaraciones que dan cuenta de su desaparición en la ciudad de Medellín y reportados como fallecidos 2 días después en la vereda Guadualito del municipio de Cocorná, Antioquia. Última actuación 4 de junio de 2019. La secretaria del juzgado estaría impedida por ser la esposa o exesposa de uno de los implicados. La ahora ex jueza mayor María Teresa Ladino recibió la noticia de su salida de la justicia penal militar desde Veracruz, México, donde se encuentra de comisión para un posible ascenso. Aunque Colombia tiene hoy más coca que nunca antes, unas 230.000 hectáreas, Estados Unidos decidió certificar sus esfuerzos con una nueva estrategia que se enfoca en neutralizar los grandes negocios antes que arrancar cada mata. Joana Rodríguez. María Fernanda, el gobierno se comprometió a que en el 2026 solo haya 90.000 hectáreas. Básicamente se trata de aprovechar el mal momento de la hoja y pasta de coca en Colombia para atraer a sus productores hacia la economía legal. Luego de la visita realizada la semana pasada a Washington por una delegación del gobierno encabezada por el ministro de Justicia Néstor Osuna, el director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, el país estadounidense anunció que mantiene el apoyo a Colombia en su lucha contra las drogas ilícitas. Es una señal de que vamos por el camino correcto. En su visita, el ministro Osuna explicó al país estadounidense los lineamientos principales de la política de drogas que se proyecta a 10 años. El enfoque de lo criminal hacia las mafias de narcotráfico y el enfoque asistencial hacia los campesinos es plenamente entendido y compartido por ellos. Son 4 puntos clave que, según el gobierno, se destacan de esa política antidrogas. Derechos humanos, devolviendo tierras al campesino y protegiendo el medio ambiente. Salud pública, atención a personas vulnerables frente al mercado. Persecución de las grandes organizaciones criminales y no al campesino cultivador. Priorizar la erradicación voluntaria, pero mantener la erradicación forzada y la lucha contra el lavado de activos. Otro objetivo es cambiar el discurso sobre el uso de la hoja de coca para lograr una reducción de 90.000 hectáreas de coca de uso ilícito para el 2026. Este es el mapa de la hoja de coca en Colombia. Fíjense que es una cosa específicamente ubicada en unos lugares que son el Catatumbo, Putumayo, efectivamente en la frontera con Ecuador, Nariño, Cauca, algo en el Chocó, algo en ese corredor del Bajo Cauca. La política antidrogas del gobierno Petro regulará el uso no psicoactivo de la planta de coca. Permitirá abrir paso a la producción de suministros lícitos como fertilizantes, abonos, telas, productos gastronómicos, etc. Nos permitiría hacer desarrollo con coca, no sacándola, sino con ella, buscando nuevos elementos de producción, de transformación, de muchas cosas que se pueden hacer con la coca actualmente. La política antidrogas del gobierno Petro también busca que los habitantes del campo se desvinculen del mercado ilícito de drogas, sustituyendo el uso ilegal de la planta por un uso legal. El tránsito de Bogotá es hoy 50 segundos más lento que hace 2 años, pero ya no es la ciudad más trancada del mundo, lo que indican los indicadores. Desde 2021, cuando Bogotá en pandemia llegó a ser la ciudad más atascada del mundo en el índice TomTom, su tráfico se ha ralentizado en 50 segundos.
pero ya está en el 10º puesto. Hoy perdemos 249 horas dentro del carro cada año. Al primer lugar volvió Londres, con 325 horas perdidas. En el cuarto quedó Sapporo, Japón. En el octavo, Lima, Perú. En el noveno, Manila, Filipinas. Y en el 13º, Ciudad de México, en México. Esto indica que los demás no salían a darse un septimazo en la pandemia. Esto es lo que indican los indicadores. El taxi es uno de los vehículos de mayor explotación del dueño del vehículo a su operador. Los taxistas se preguntan si el subsidio a la gasolina que otorgó el gobierno será para ellos o para sus patrones. Marta Olaya. María Fernanda, los expertos prevén una cascada de reclamos con el anuncio de subsidio a los taxistas, pidiendo el mismo tratamiento para el transporte público y el de carga, aunque están de acuerdo con el subsidio para evitar el efecto inflacionario del aumento en el precio del combustible a su nivel internacional. Como un arma de doble filo, calificaron los analistas económicos el subsidio a la gasolina que recibirán los taxistas, aunque esta compensación solo será hasta diciembre, cuando el galón de gasolina llegue a su tope de 16.000 pesos. Para disminuir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios, se le restaría a esa meta cerca de 100.000 millones de pesos, que es lo que cuesta este subsidio. ¿Por qué no da al margen? Algunos académicos advierten que esta compensación puede tener dificultades legales ante la falta de financiación. Entonces la pregunta es, ¿de dónde se va a financiar? Cualquier posición que digan que se va a financiar ahorita tendría que pasar por el Congreso para que el Congreso o haga adición presupuestal o desde luego se piense en un traslado presupuestal, pero es muy importante tener en cuenta eso, que puede haber dificultades de tipo legal. Para los expertos, esta medida abre la puerta para que otros sectores como el transporte intermunicipal o escolar se sumen y pidan una tarifa diferencial en el precio de la gasolina. En el mediano plazo pueden demandar más recursos porque el costo de la gasolina va a seguir subiendo y por lo tanto este bono que se le ha dado a los taxistas también deberá de subir. Incluso aseguran que serán los demás consumidores los que terminarán subsidiando la gasolina a los taxistas. Cuando se alza el precio de la gasolina, se alza para todos. Entonces, si se alzó para todos, desde luego, quienes terminamos subsidiando a todos, a todo el gremio de taxis, somos todos los que pagamos la gasolina. Uno de los voceros del gremio de taxistas también cuestionó este subsidio, que no se sabe si realmente beneficiará a los conductores. ¿Quién va a ser beneficiado con este subsidio? Porque no podemos nosotros seguir hoy. ¿Quién lo va a recibir? ¿El conductor o el propietario? Según el gobierno, esta compensación la van a empezar a recibir los taxistas a finales de este mes de septiembre y solo aplicará para quienes estén registrados ante el RUT. Con Galán o Vargas en la alcaldía de Bogotá no habrá cambio en el pico y placa. Lara, Molano y Bolívar proponen modificaciones y Robledo quiere levantarlo, pero es consciente de que puede ser difícil. El candidato Oviedo no alcanzó a enviar su respuesta. Esta semana en Bogotá se presentó una nueva jornada del día sin carro con buenos resultados en materia ambiental, pero con la resignación por parte de los dueños de los vehículos con placas terminadas del 1 al 5. Estos no pudieron hacer uso de su vehículo lunes, miércoles, jueves ni viernes de esta semana. Esto por cuenta del pico y placa que estableció la administración de Claudia López. Esta semana a los candidatos a la alcaldía de Bogotá les preguntamos cómo, en caso de ser elegido, manejaría la medida del pico y placa en la ciudad, y esto fue lo que respondieron. Va a continuar mientras terminamos frentes de obra en la ciudad. Tenemos más de 1000 frentes activos en construcción en la ciudad. En la medida que vayamos terminando esos frentes, vamos a empezar a modular el pico y placa. Además, quiero ser enfático, las motos no tendrán pico y placa en Bogotá. Pico y placa tenemos que mantenerlo por ahora. Es una herramienta que nos ayuda a la movilidad y particularmente con las obras que tenemos y que vienen, será fundamental mantenerlo. Lo que vamos a hacer es optimizarlo. Yo no voy a perseguir a los que tienen vehículo o a los que tienen moto.
Vamos incluso a cambiar el pico y placa. El pico y placa irá de 6 de la mañana a 10 de la mañana. El pico y placa se acaba, lo vamos a modificar. Vamos a manejar los flujos de carro con tecnología de inteligencia artificial y en corredores especiales de la ciudad. Yo creo en la libertad, que la gente puede ir en su carro por una vía segura, en la moto en una vía segura, sin huecos. Me propongo hablar con rectores de colegios y universidades y con empresarios para que por favor escalonen el ingreso de estudiantes y trabajadores durante la mañana, igual la salida en la tarde. Si soy elegido como alcalde, pues ensayo esta fórmula por 6 meses. Si funciona, pues la dejamos. El pico y placa es un absurdo porque usted hace un esfuerzo inmenso para comprar un carro y después le prohíben sacarlo a la calle. Pero la verdad es que si se quita el pico y placa, Bogotá se colapsa. Entonces en esto hay que ser responsable. Yo haré un estudio muy cuidadoso una vez sea alcalde para ver qué modificaciones podamos hacer que nos permitan mejorar esa decisión. Esta semana nuevamente el candidato Juan Daniel Oviedo nos respondió la pregunta que semanalmente Noticias 1 les hace a los candidatos. Nonobri es la primera cantante de inteligencia artificial. Su voz proviene de una cantante anónima modificada por los algoritmos de un diseñador alemán. Warner Music anunció que ha firmado el primer contrato discográfico con un personaje creado por la inteligencia artificial. Ella es Nonobri, que nació en 2018 como un avatar del metaverso y que se ha hecho famosa por su activismo en temas sobre veganismo, crueldad animal, antirracismo y derechos LGBT. Sin embargo, detrás de este avatar hay una conciencia humana, pues fue creada por el diseñador alemán Jörg Schubert y su voz es extraída de una cantante anónima que, con el almacenamiento de algoritmos, crea una voz exclusivamente para cantar, mientras que la producción musical está encargada por el DJ Aleph Arben. A pesar de que existe una tendencia sobre creadores de contenidos nacidos en el metaverso, Warner no ha sido esquiva de señalamientos, pues emergen dudas en la industria musical en invertir día a día más en productos digitales por encima del talento humano. La Organización Mundial de la Salud escogió hoy como el día dedicado a recordarles a las personas sobre el cuidado de su músculo más vital, el corazón. Las enfermedades cardiovasculares provocan más de 17,5 millones de muertes al año. Tener sobrepeso aumenta las posibilidades de sufrir paros cardíacos, taquicardia, entre otros. Realizar ejercicio es indispensable para evitar enfermedades del corazón y tener una buena salud. El tema de corazón sano está en relación con los factores de riesgo cardiovascular. Eso hace competencia a la parte que tiene que ver con el peso. El 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón. Este tiene la intención de fomentar el cuidado y la prevención de enfermedades cardíacas. Estas se pueden prevenir con una buena alimentación y realizando ejercicio al menos 3 horas por semana. Es muy importante que tú acudas a un chequeo para que tu cardiólogo, tu médico internista, pueda hacerte una valoración e identificar quién tiene un alto riesgo de tener un infarto. El factor genético también influye. Es por ello que si un familiar cercano ha sufrido de enfermedades cardiovasculares, se deben realizar chequeos más frecuentes. Los expertos recomiendan prestar atención al tabaquismo, uso nocivo de alcohol y nutrición inadecuada, debido a que son factores de riesgo que hacen a la persona más propensa de sufrir enfermedades. En el Estadio de Techo se desarrolla una nueva versión de la división Avanza, el torneo élite del fútbol femenino que dignifica los derechos de la mujer deportista. Gerson Caucha. Mauricio, para esta edición son 16 los equipos que buscarán el título que finalizará en un torneo hasta el mes de noviembre. Potenciar el fútbol femenino, apoyarlo, promoverlo, visibilizarlo y llevarlo a quienes tal vez nunca se imaginaron disfrutar de él, es el objetivo del torneo División Avanza. El objetivo social de este proyecto es impactar la vida de alrededor 500 jugadoras de fútbol profesional y aficionado, brindándoles mejores condiciones para desarrollar su profesión y dignificando la práctica del fútbol. Para Michelle García, directiva de la Fundación Falcao, y Manuela Acosta, referente del fútbol femenino, estas iniciativas fortalecen y abren nuevos espacios para que el talento de ellas florezca en la cancha, en un torneo que para esta edición cuenta con equipos que ya son tradicionales. Gold Star, Besser,
entre otros, y realmente estamos muy contentos porque el año pasado contamos con 2 equipos, este año contamos con 16 equipos y ha sido maravilloso ver cómo le creen al crecimiento del fútbol femenino. El evento distribuye a los participantes en 2 grupos de 8 equipos y tendrá sus fases finales durante noviembre próximo en Bogotá y Medellín. El torneo lo ayuda a uno demasiado a crecer deportiva y personalmente, porque es fundamental uno ocupar su tiempo en cosas que realmente le ayuden a crecer a uno y en cosas que lo proyecten. Esta es la segunda versión de la División Avanza, que este año repartirá una bolsa de premios de 45 millones de pesos. En su viaje por Latinoamérica, el Sifu Donald Mack pasó por Colombia y en la Academia Juan Long de Bogotá complementó su enseñanza del Wing Chun. Tuve la oportunidad de comparar mi vida y mi experiencia en el estilo Wing Chun. He hecho este estilo por 44 años. El gran maestro Donald Mack, alumno de uno de los discípulos de Ip Man, maestro de Bruce Lee en Kung Fu, volvió al país para reforzar la enseñanza del Wing Chun. Los chinos paradójicamente no atesoran su propia cultura. En cambio, los europeos o los colombianos o americanos, ellos atesoran más la cultura china, están más interesados y ponen más corazón. Su estilo tiene un valor paralelo al Kung Fu. Que desarrollen el entendimiento del combate, pero que quiero que entiendan y aprendan cómo controlar la mente, el cuerpo y cómo controlar este arte. En Bogotá, la Academia Guan Long del Sifu Álvaro León nuevamente es casa de los más altos representantes de esta disciplina oriental. Desde el estilo Wing Chun, que es lo que él enseña, es uno de los estilos más populares que hay en el mundo, famoso porque Bruce Lee lo practicó. La importancia del seminario en Wing Chun es clara. Diferentes estilos, más o menos 180 reconocidos por la Federación Internacional de Wushu. Por ejemplo, los estilos de rango largo son estilos de movimientos largos, en cambio Wing Chun es movimiento corto, de cuerpo cercano. Incluso hicieron presencia de la Federación de Wushu. Nosotros no simplemente queremos que los chicos entrenen su parte física, sino su parte mental, espiritual. Más allá de la forma, lo importante es el fondo, y Guan Long, la academia que lidera la Liga de Bogotá, seguirá aplicando en sus estudiantes un camino de vida que impacte deportivamente a la sociedad. Los cielos de Shenzhen, a la que China llama la ciudad del futuro, fueron atacados este miércoles por todos los personajes míticos del juego Pokémon, que resolvió celebrar sus 30 años con un show de drones en el centro y sobre los cielos de esta población. Cada uno de los personajes del videojuego se formó en el cielo sobre los techos del Coliseo de la ciudad, en el que se está celebrando los campeonatos mundiales de habilidad. Síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo aquí en Noticias 1, con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia. ¿Cuáles son los 3 medios que usted más consulta para mantenerse informado? Televisión. Noticias 1, el segundo informativo más consultado de televisión por los líderes de opinión en Colombia. Panel de Opinión 2023. Gracias por elegir la independencia.